Divagando sobre eufemismos. El eufemismo es una forma de decir algo de forma suave o decorosa, porque si lo dijeras de forma directa, llanamente, sonaría muy duro, grosero, incluso hasta ofensivo. Los eufemismos no son nada nuevo. Yo recuerdo que mis abuelas jamás dijeron que una mujer iba a parir o que iba a dar a luz, sino que decían que iba a enfermar. Esto porque en medio del tabú que le tenían al sexo, la gestación completa era ofensiva. Los políticos, caciques y liderzuchos utilizan mucho los eufemismos para mostrarse populistamente gratos para ganar votos. Un caso muy reciente sobre eufemismos es hablar de pueblos originarios en vez de pueblos indígenas, que sería lo correcto. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a ponernos en contexto. Indígena, etimológicamente hablando, significa nacido allí. Se usa para referirse a personas o cosas que son nativas de un lugar en específico. Con el tiempo pasó a referirse a las personas o pueblos que todavía mantienen su identidad cultural a pesar de haber sufrido una colonización, conquista o dominio. Con el tiempo, el término pasó a referirse casi exclusivamente a los pueblos ancestrales de América. Tanto que cuando le pedí a Meta AI que me dibujara un indígena, me mostró esto, un indígena americano. Hay que considerar que Cristóbal Colón nunca pensó que iba a descubrir un continente al zarpar del puerto de Palos. Es más, él nunca se enteró de que llegó a tierras americanas. Tampoco pretendía demostrar que la Tierra era redonda. Ese concepto ya era ampliamente aceptado en la comunidad científica de aquella época, desde que Eratóstenes de Cirene lo demostró en el siglo III a.C. con un cálculo muy ingenioso que puedes encontrar en YouTube, inclusive en toda Internet. Bueno, lo que Colón pretendía era buscar una ruta comercial alternativa con las Indias, término con el que en aquella época se referían a todo el continente asiático, lugar de donde provenían riquezas como especias, sedas y otras cosas. Para cuando Europa se dio cuenta de que aquí no es Asia, sino América, el término Indias Occidentales era ampliamente utilizado y la palabra indio hacía referencia al indígena americano. Por ser los europeos conquistadores, colonizadores y dominantes, crearon una segregación racial hacia los pueblos indígenas, tanto que indígena llegó a significar primitivo, ignorante, atrasado, de bajo estatus social, lo que estatus social quiera significar. Esto no ha cambiado mucho a través de los años, lo sabemos perfectamente. Sigue habiendo ese racismo. Y te diré que no es paranoia mía. Hay gente que cree que indígena e indio tienen las mismas raíces etimológicas. Es más, hay gente que ha confesado que dice que indígena proviene de la palabra indio. A los políticos, caciques y liderzuchos no les interesa corregir este error. Prefieren utilizar el eufemismo de pueblos originarios en vez de pueblos indígenas. Esto a riesgo de que dentro de unos años pueblos originarios se vuelva otra vez ofensivo y se tenga que buscar otro eufemismo. Lo correcto debería ser de que los políticos deberían ver que la escuela enseñe qué significa indígena y cuál es el origen del término
indio. Y también hay que ver de que la familia eduque que se debe de respetar a cualquier persona independientemente de su origen o nacimiento. ¿Y tú qué opinas?